Vamos a seguir dando bajo la serie Ejemplos de una vida de fe, parte 6 sería esta. Pero antes quiero que me acompañe a orar, por favor. Querido Padre que estás en los cielos y en medio de nosotros, te damos gracias porque nos confieres una nueva oportunidad en la que podemos congregarnos como iglesia en este lugar y dar toda gloria, todo culto a ti, Señor, bendecirte, glorificarte, presentar nuestras vidas delante de ti como ese culto, como un sacrificio vivo que hace parte de nuestro culto racional. En estos momentos, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra y suplicamos que tú nos des esa atención, nos des, Señor, esa disposición de corazón para estar atentos a tu palabra, para estar abiertos a ella y que ella haya cabida en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo nos dé la facilidad de comprender, de entender, y que Él también a su vez aplique tu santa palabra en nuestras vidas, Señor. Ayúdame a mí para exponerla, para enseñarla con claridad, bajo tu guía, bajo tu dirección, bajo tu poder, Señor, bajo el poder del Espíritu Santo. Pueda yo enseñar en esta mañana a tu iglesia. Y nuevamente te damos gracias por este privilegio que nos concedes de estar, Señor, predicando tu palabra, tu santa escritura. Que ella, Señor, corra y sea glorificada en medio de nosotros para gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, mis hermanos, hoy vamos a estar predicando bajo la serie Ejemplos de una vida de fe, la parte 6. Ya la última parte del capítulo 11. Y quiero recordarles lo que el domingo anterior estuvimos viendo, que fue la vida de otros personajes bíblicos que el autor de la carta nos muestra como ejemplos de fe que son dignos de imitar. Específicamente el escritor inspirado se refiere a Josué, se refiere a Rahab la ramera, a Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, y también menciona a los profetas en términos generales. No especifica cuál profeta se refiere, sino lo dice a manera general. En esta ocasión, después de presentarnos esa lista de nombres, pasa ahora a mencionar otro listado, no de personas, sino de hechos realizados por fe en Dios, actos que se realizaron por fe en Dios, para cerrar el capítulo presentándonos una mejor provisión para nosotros. En los dos últimos versículos del capítulo, Él nos presenta una mejor provisión para nosotros. Entonces, hermanos, lo que vamos a hacer el día de hoy es abordar nuestro pasaje dividiéndolo en dos secciones. La primera, como ya lo mencioné, vamos a hablar sobre esas obras poderosas hechas por fe en Dios, y una segunda sección relacionada con esa mejor provisión para nosotros. Entonces vamos a comenzar con las obras poderosas efectuadas por fe en Dios, que abarca desde el versículo 33 hasta el versículo 38. Dice el versículo 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Se nos menciona 4 acciones poderosas que se hicieron por tener esa fe en Dios. La primera de ellas es que se refiere a que conquistaron reinos. Específicamente, este hecho de conquistar reinos no se está atribuyendo a ninguno de los personajes mencionados en los versículos anteriores de una manera específica. Tampoco a jueces, reyes o profetas específicamente, sino
a varios personajes que por tener esa fe en Dios conquistaron reinos. Recuerde que las conquistas de reinos comenzaron desde antes del pueblo entrar a la tierra prometida. Antes de poseer Canaán, ellos tuvieron que conquistar varios reinos. Uno de ellos fue precisamente el que veíamos la vez pasada, que fue Jericó. Cuando ya entran, las conquistas en la tierra de Canaán continúan durante el tiempo de la ocupación de esa tierra, conforme al relato de Josué, y también en la época de David se dice que David conquistó reinos. No importa, hermanos, cuántos y cuáles fueron. Lo que el autor está resaltando es el hecho de que las conquistas de todos estos reinos se alcanzaron y se lograron porque estos hombres pusieron su fe en Dios. No se lograron por el poder militar que ellos tenían de sus ejércitos, sino simplemente por la acción de Dios que luchaba y peleaba por ellos. Además de la conquista, dicen también el texto en el versículo 33 que estos hombres por fe hicieron justicia. Los hombres de fe que Dios levantó se caracterizaron porque practicaron y establecieron justicia en su zona de influencia. Muy notable fue la actuación de los jueces en tiempos de conflicto y opresión, cuando la gente abandonó a Dios, se olvidó de Dios, desobedecieron a Dios y los jueces se levantaron para aplicar justicia. Dios levantó a estos jueces para aplicar justicia. En general, hermanos míos, los creyentes, ya sea de la dispensación pasada como lo de la dispensación presente, siempre se han caracterizado por vivir vidas justas. Se han caracterizado por llevar unas vidas justas y por dar un buen testimonio en medio de naciones y en medio de sociedades que tienen comportamientos injustos y comportamientos en contra de la voluntad de Dios. La verdadera fe que está depositada en Dios y que depende únicamente de Dios, vive vidas conforme al pensamiento, conforme a la acción y a la voluntad de Dios. No se puede hablar de fe sin hablar de justicia, amor, ayuda, gracia, etcétera, etcétera. No podemos decir que tenemos fe y olvidarnos de la ayuda de los demás, porque la fe nos conduce a vivir como creyentes conforme a la voluntad de Dios. Es más, en esta actual dispensación, la fe no solamente nos conduce a vivir conforme a Dios, sino a vivir a Dios mismo, a disfrutar a Dios mismo. Escuche lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo, y este versículo lo he estado citando en todas las predicaciones casi. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Filipenses 1:21 Pablo también dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Así que, hermanos míos, la verdadera fe depositada y dependiente de Dios vive vidas conforme al pensamiento, a la acción y a la voluntad de Dios. Estos mismos que vivieron en fe, dice también el versículo 33, la tercera acción que se nos menciona aquí es que alcanzaron promesas por su fe en Dios. Ustedes saben que estas promesas fueron expresadas en diferentes ocasiones, de muchas maneras, pero fueron siempre una forma en la que Dios mostró su fidelidad a todos aquellos que supieron esperar en Él. Promesas dadas por Dios que tuvieron un fiel cumplimiento a lo largo del tiempo. La experiencia de los creyentes de fe confirma la fidelidad de Dios en el cumplimiento de lo que Él ha prometido.
promesas que humanamente hablando no podían ser realizadas, no podían ser hechas, pero se hicieron realidad porque la fe de estos hombres descansaba en la fidelidad de Dios, y eso hizo que alcanzaran estas promesas, no por derecho personal, no porque se lo merecieran, sino por su confianza dependiente en Dios. Y eso nos lleva a la tercera acción que nos menciona el versículo 33, que dice que de igual modo taparon bocas de leones. Es una acción que se menciona varias veces o en varias ocasiones en la Biblia. Podemos citar a Sansón, ¿verdad? Que es uno de los jueces citados en los versículos anteriores como un hombre de fe, pero mató por sí mismo a un león con sus propias manos, porque Dios le daba fuerzas sobrenaturales para hacerlo. Dios le concedió esa fuerza a él. También se nos menciona al rey David, que en cierta ocasión, cuando era pastor, antes de ser rey, mató y enfrentó a leones que él venció con sus propias manos. Y sin duda es una referencia especial también al profeta Daniel, que por su fe en Dios, por su confianza en Dios, cuando su fidelidad a Dios, cuando por ser fiel a Dios, cuando por Daniel mantenerse fiel a Dios, fue condenado y fue echado al foso de los leones. Dice que Dios envió su ángel, el cual lo protegió y cerró la boca de los leones para que estos no le hicieran daño. La fe, hermano, vemos aquí la fe actuando en dependencia y confianza en Dios, haciendo que ocurrieran milagros singulares, milagros únicos. La fe en Dios, hermanos, hace que Dios actúe, hace que Dios haga cosas preciosas. Sigue diciendo el versículo 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. 5 acciones más se nos mencionan ahora en el versículo 34. Estos hechos portentosos de fe se ponen aquí como ejemplo para que nosotros también, hermano, veamos que Dios es un Dios de acción. Los creyentes de la antigua alianza, del antiguo pacto, en ese ejercicio de la fe, dice aquí en primera instancia que apagaron fuegos impetuosos, como ocurrió en el caso de Daniel y sus compañeros. ¿Recuerdan? Cuando por orden del rey, ellos, por la fe en Dios, por la fe en el Señor que ellos tenían, ellos se negaron a cumplir una orden del propio rey, que era cuando escuchasen un sonido de la música, se arrodillaran y adoraran una imagen, una estatua que Nabucodonosor había levantado. Ellos dijeron no. Le pusieron la queja al rey, el rey los mandó a llamar, dijo: ¿cómo es eso que ustedes no hacen lo que yo les ordené? ¿Por qué son tan insolentes? ¿Cómo se atreven a desafiarme? Y ellos le dijeron, el rey les lanza unas palabras tremendas. Dice: ¿quién será el Dios que podrá librarlos de mi mano? Y ellos dijeron: nosotros confiamos en el Señor, el Dios Todopoderoso. Y sepa, oh rey, que no nos vamos a arrodillar. Y si no nos libra el Señor de tu mano, si a Él le place no librarnos, porque Él tiene el poder para hacerlo, pero si Él le placiera no hacerlo, igual no nos vamos a arrodillar. Y ustedes saben lo que pasó. Fueron lanzados a un horno de fuego, calentados 7 veces más de lo acostumbrado, al punto que quienes los lanzaron allí, las personas que se encargaron de lanzarlos a ellos dentro del horno, fueron quemadas. Imagínense el fogaje, el calor que emanaba de allí. Sin embargo, dice la palabra del Señor que estos hombres no les pasó absolutamente nada, ni un cabello de la cabeza se les quemó, ni siquiera sus vestidos cogieron olor a humo. ¿Por qué?
por la fe que ellos depositaron en Dios, por su confianza en Dios que ellos mostraron aquí, ellos fueron honrados por Dios en esos momentos. Dios los guardó y los libró de manera sobrenatural, tanto que el rey se asombró, se asustó y temió a Dios. Y comprendió que el Dios de ellos, de estos hombres, era más poderoso que él y que cualquier otro Dios que existiera. Entonces Dios honró, hermanos, la determinación que estos hombres tuvieron, nacida en sus corazones por un acto de fe en Dios. ¿Por qué es que ellos toman esta determinación? Por la fe que tenían en el Señor. De la misma manera se nos dice que otros evitaron filo de espada. Por fe evitaron filo de espada. Y varios personajes son ejemplo de esto. Como ocurrió con Moisés. A Moisés llamó a su segundo hijo Eliezer como un recuerdo, como para recordar esa acción de Dios que lo libró de la espada de Faraón cuando su vida estaba en peligro a causa de aquel egipcio que había matado y él huyó a Madián. Y también posiblemente haciendo referencia a esa liberación que Dios le concedió cuando salieron de Egipto y todo el ejército de Faraón se volcó detrás de ellos para destruirles. También podemos incluir en estos que evitaron filo de espada la experiencia de David, cuando Saúl le arrojó su lanza con la intención de enclavarlo en la pared. Dice que él esquivó esta acción del rey. No fueron tanto por los reflejos que tuviese David, sino por la acción de Dios que lo estaba guardando. Por esa fe que David tenía y esa confianza que David tenía en Dios. Y que poco tiempo después David recordaría esta acción en uno de sus salmos. En el Salmo 144:10 David dice: Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. David estaba aquí, hermanos, reconociendo que quien lo libraba a él, quien le daba la victoria en las batallas, no era su astucia ni su habilidad militar, sino era Dios, y Dios mismo también lo guardaba de la muerte. Por fe, hermanos, el profeta Elías también lo podemos mencionar aquí, que por esa fe en Dios se libró de la orden de muerte que había dictado Jezabel, la mujer de el rey Acab, ¿verdad?, que ordenó matar a todos los profetas de Dios. Dios lo guardó a él, lo libró de la espada. Y un mismo ejercicio de protección por parte de Dios se aprecia en el ministerio de Eliseo, quien Dios de manera linda, hermosa, poderosa, portentosa, despliega los ejércitos celestiales, los ejércitos angelicales sobre los montes, protegiendo a el profeta y a su aprendiz, a su asistente que estaba en ese momento con él. Recuerden que el rey lo había rodeado, su aprendiz, su alumno estaba atemorizado porque él diría: hasta aquí llegamos, profeta Elías. Y él ora para que Dios le abriera los ojos espirituales, y él ve que todos esos montes estaban rodeados de ángeles. Por la confianza en Dios, por la fe en Dios. Y en una forma quizás más general, más genérica, se dice que por la fe muchos fueron fortalecidos desde la debilidad. O como lo dice aquí la Reina Valera, sacaron fuerzas de debilidad. Aquellos que son o que eran verdaderamente débiles, porque como en el caso de Elías, lo vuelvo a tomar, estaba solo frente a todos, solo. O sea, ¿qué era Elías frente a todos los persiguiéndolo? Sin embargo, fue fortalecido para llevar a cabo la misión que Dios le había encomendado.
Una nueva manifestación de la fe consistió en la capacidad, dice aquí, además de recibir fuerzas en la debilidad, hacerse fuertes en batallas. Y es que, hermanos, cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad ante Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos y nos rendimos ante Él. Y le decimos: Señor, fortalécenos. Solo yo no puedo vencer esto. Yo soy débil, Señor. Cuando la tentación es más fuerte, ¿qué debemos hacer? Acudir a Dios. Cuando la prueba es más fuerte, ¿qué debemos hacer? Y nos percatamos de nuestra fragilidad y de nuestra debilidad. Acudir a Dios en oración. Suplicar a Dios ayuda. Eso lo hace la fe. Se hicieron fuertes en batallas. Dios hace, hermano, por la fe que nosotros nos fortalezcamos en la batalla. Y aquí podemos mencionar también muchos ejemplos que aparecen en las Escrituras, como ocurrió con Gedeón, quien con solo 300 personas enfrentó ejércitos de centenares de miles. Y Dios les dio la victoria frente al ejército madianita. Solo un puñado de hombres venció al ejército de Madián. También podemos mencionar a Sansón aquí, que él solo mató a muchos filisteos. En una sola ocasión se dice que mató a 1000. Y al final de sus vidas, como lo mencionábamos el domingo anterior, Sansón con su muerte también se lleva a muchos filisteos con él. Las hazañas del rey David en la derrota de los filisteos, de los moabitas y los arameos del norte de Damasco, o en la derrota de los amonitas, también podríamos incluirla en estos actos de fe. Y podríamos citar muchos ejemplos más en donde se aprecia, hermanos, esa fe que fortaleció a estos hombres, esa fe que fortaleció a estos ejércitos para ganar batallas. Y esa es la enseñanza general de la Escritura, que la fe obtiene fuerzas en la debilidad, porque es entonces cuando entendemos que solo dependemos de Dios y de sus fuerzas. Y a veces Dios, hermanos míos, tiene que hacernos pasar por momentos para que nosotros experimentemos esto en carne propia. A veces nosotros con nuestra agilidad, con nuestra capacidad, podemos sortear las cosas que se nos presentan, pero hay situaciones donde Dios nos hace entender que sin Él no somos nada. Y ahí es donde la fe, hermanos míos, se fortalece. Dice Pablo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y por qué lo era Pablo? Porque en esos momentos de flaqueza y de debilidad, su fe se fortalecía en Dios. La siguiente referencia que encontramos aquí al ejercicio de la fe se relaciona con aquellos que fueron capaces de poner en fuga ejércitos extranjeros, o como lo dice aquí, o como lo dice otra traducción, que rechazaron las invasiones de extranjeros. Y ese fue el caso, nuevamente lo menciono, de Eliseo, quien obstruyó, quien impidió por su fe y su confianza en el Señor la invasión de los sirios a Israel. Las proezas de aquellos creyentes se dieron, hermano, porque descansaban en el poder de Dios. Ya que todos ellos sabían que el Señor los podía salvar, ya fuera con muchos o con pocos, pero que la salvación venía del Señor. Las batallas no eran de ellos, sino de Dios. Y la fe operaba las proezas de Dios en los sencillos instrumentos humanos. Eso es lo que hace la fe: operar las proezas de Dios
en estos vasos frágiles que somos nosotros, hermanos. El versículo 35 nos dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Aquí se nos dice que la fe permitió que mujeres recuperaran mediante la resurrección a quienes habían fallecido. Aquí podemos mencionar el ejemplo de la viuda de Sarepta de Sidón. Recuerdan que en esa ocasión la fe no fue de la viuda, sino más bien del profeta Elías, porque ella creía que el profeta Elías había venido a disciplinarla con la muerte del hijo. Pero fue la fe del profeta que lo hizo clamar a Dios, que lo hizo orar a Dios con fe, y Dios le devolvió la vida a este hijo que había muerto, de esta viuda. Eso lo encontramos en el segundo libro de Reyes 17:20. O un milagro semejante a este se produjo también en el ministerio de de Eliseo, el que sucedió, el que reemplazó a Elías, el sucesor de Elías, con la mujer de Sunén. ¿Se acuerdan también esta historia? Que se le había muerto su hijo y ella acude al profeta pidiendo ayuda, y esto nos indica solo algo, que esta mujer era una mujer de fe, y esa fe hizo que Dios actuara y trajera como consecuencia la resurrección del niño que había muerto. Pero, hermanos, la fe también no nos da fuerza y nos ayuda a ver obras portentosas en Dios. La fe no es solo que nos ayuda a ver milagros en Dios y estas obras extraordinarias, sino que también la fe nos ayuda, como dice aquí, a recibir la tribulación. Mire lo que sigue diciendo el versículo, que otros creyentes por fe fueron atormentados. La fe también, hermano, nos da la capacidad de resistir en las pruebas. La fe nos da valentía para enfrentar los momentos difíciles, aún la misma muerte. ¿De dónde sacamos fuerzas? Del Señor, por la fe que tenemos y la confianza que tenemos en Él. Dice que fueron atormentados, negándose a aceptar el rescate por su vida, o no aceptando el rescate. Es difícil determinar a quiénes se está refiriendo aquí es un poco complicado porque no se sabe a quién se está refiriendo aquí el escritor de la carta, pero algunos dicen que probablemente pudiera estar pensando en los tiempos de los macabeos, en donde el escriba Eleazar murió golpeado por negarse a comer carne de cerdo, habiéndosele propuesto la liberación mediante un simulacro donde consistía en comer carne limpia como si fuera la del animal inmundo que el rey había determinado. Esto es un libro apócrifo, pero probablemente se refiere a esta situación. En todo caso, hermanos míos, la fe siempre va a mirar más allá de esta vida transitoria, poniendo los ojos, como lo hicieron estos hombres que mencionan aquí, en la resurrección que esperaban. Dice aquí, para alcanzar una mejor resurrección. ¿Por qué? Porque aunque ellos sabían que se estaban enfrentando a la muerte, Dios les iba a resucitar. Dios les iba un día a volver a la vida. Versículo 36 dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Insisto, la fe no solamente nos lleva a ver obras poderosas de Dios, portentos y milagros majestuosos. La fe también nos impulsa, hermano, a resistir esto, a experimentar vituperios.
a resistir azotes, a resistir prisiones, a estar dispuesto a ir a prisión antes que negociar nuestra fe. Esas son otras manifestaciones del compromiso de la fidelidad con Dios, que como consecuencia de una vida de fe, muchos creyentes fueron burlas, fueron despreciados por la sociedad de su entonces. Tuvieron que soportar la persecución y el oprobio de muchos. Literalmente, aquí el autor está diciendo, otros fueron probados con vituperios y azotes. No podemos dar un nombre determinado aquí para vincularlo como ejemplo de burlas y desprecios, pero sabemos que todo creyente fiel, hermano, experimenta eso. Si usted es un creyente fiel, yo sé que ya usted ha experimentado burlas, sobre todo las de sus familiares, que son los primeros que comienzan a burlarse de nosotros cuando manifestamos nuestra fe en el Señor. Lo dijo el Señor Jesucristo, que los primeros enemigos de nosotros serían los de nuestra propia casa. Y ahí es donde usted demuestra su fe. Es una oportunidad para manifestar nuestra confianza en Dios, a sufrir por causa del Evangelio, a sufrir por causa de Cristo. Y porque el creyente está llamado, hermano, a eso, a sufrir por causa de Cristo. Ese es el resultado de vivir y seguir a Jesús. Así como al Señor, ¿qué hicieron con el Señor? ¿Cómo fue tratado el Señor Jesús mientras estuvo en su ministerio aquí terrenal? Le maldecían, ¿cierto? Lo rechazaban, no creyeron en Él. El mismo Señor experimentó este rechazo, experimentó el sufrimiento como consecuencia de vivir una vida en santidad y con ese compromiso con Dios. Cuando usted quiere llevar una vida en santidad, la gente se le levanta a usted. En el trabajo, ¿sí o no? Los vecinos. No es raro que el vecino se le levante porque usted quiere llevar una vida de santidad. Porque usted no es el mismo que era antes. Y muchas veces a ese escarnio, a esa burla, a ese rechazo lo acompañan los azotes, lo acompaña el maltrato físico. El creyente no solamente recibe maltrato verbal, también por fe recibe maltrato físico. Aquí la palabra es azotes, que significa ser golpeado inocentemente. Como le pasó a Jeremías, a quien lo mandaron a azotar. ¿Por qué lo mandaron a azotar? Por llevar la palabra del Señor. Por decir la palabra que Dios le había dicho que dijera. Y junto con esas burlas y con esos desprecios, algunos tuvieron que experimentar prisiones y cárceles. Eso ha ocurrido en todos los tiempos, hermanos. Eso es una marca del verdadero creyente. Por eso a veces, hermanos, nosotros no vemos, porque a veces estamos tranquilos. Pero cuando Dios permita que vengan estas persecuciones, ahí vamos a ver la gloria del Señor, fortaleciéndonos. Son situaciones que la iglesia siempre ha vivido, que los creyentes siempre han vivido, ese abuso de autoridad que cometen contra los creyentes por el simple hecho de tener fe en Cristo, de tener fe en Dios. Ocurrió con José, ¿se acuerdan? Cuando fue acusado injustamente por la mujer de Potifar, falsamente, y Potifar lo mandó a la cárcel. También fue una situación experimentada por el profeta Jeremías. Jeremías no solamente llevó azote, también fue apresado muchas veces. Fue azotado, fue puesto en el cepo de la prisión. Y muchas veces Jeremías se le repitió esta situación, porque los príncipes, porque los líderes se airaban contra él y lo azotaban. Lo ponían en la prisión, en la casa del escriba Jonatán, que se había
convertido en una cárcel. Y en la dispensación de la iglesia, ¿qué diremos? Los mismos apóstoles experimentaron y fueron tratados como malhechores. Recibieron azotes. ¿A cuántos de ellos no pusieron en la cárcel? Y la mayoría fueron muertos, como Pedro. Y muchos compañeros más de sus ministerios tuvieron este mismo fin. Por fe, hermanos, la fe también nos da esa fortaleza para los momentos de dificultad. Nos ayuda a recibir los azotes cuando tenemos que recibir los azotes. La burla, el vituperio cuando tenemos que recibirlo. Dice el versículo 37. Fueron apedreados, mire esto. Fueron puestos a prueba, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Mire el estilo de vida que muchos creyentes vivieron por su fe en el Señor. Uno dice aquí que fueron apedreados, como ocurrió con Nabot. ¿Se acuerdan? Nabot se negó a venderle su heredad a Acán, el rey, y fue acusado falsamente por testigos y murió apedreado. Otro dice aquí, Esteban. ¿Qué le ocurrió a Esteban? Lo mataron a pedradas. ¿Por qué? Por predicar a Cristo, por manifestar su fe públicamente en Cristo. Otros dice aquí que fueron aserrados. Y aunque no hay evidencia bíblica de esto, la tradición judía dice que el profeta Jeremías murió aserrado. Isaías, el profeta Isaías durante el reinado de Manasés murió aserrado. Un hombre santo de Dios, un profeta de Dios murió aserrado. Y veces que nos dicen algo evangélico, no sé, ya nosotros no queremos morir. A veces nuestra fe tiene que ser puesta a prueba para que crezca, para que se fortalezca. Otros dice aquí que fueron muertos a espada. Literalmente dice, en homicidio por espada murieron. En base a ello se sugiere que pudiera tratarse de un verbo que su traducción, o al ser traducido, el significado equivale a ser quemados, como ocurrió con el primero de los 7 hermanos macabeos también en esta época, que después de ser mutilado, lo fritaron en un sartén. La muerte a filo de espada, hermanos, no fue tampoco algo extraño para quienes mantuvieron firmes o se mantuvieron firmes en su fe. Varios ejemplos hay en la Escritura y otros muchos fuera de ella. Y todo esto ratifica la fidelidad de muchos creyentes en Dios, al punto que estuvieron dispuestos a morir en esta forma, como el profeta, como muchos creyentes murieron de esta forma en los tiempos de Elías, según dice segundo libro de Reyes 19:10, y también ocurrió con el profeta Urías, que fue muerto a espada. Lo mataron por su fe en el Señor. Y otros dice aquí que la fe los llevó a deambular sin un lugar fijo, muchas veces huyendo, como dice la Reina Valera, de acá para allá, no con vestidos como los que nosotros usamos hoy, ropa buena, bonita, perfumados, sino con pieles de ovejas. Ese cuero huele feo, no era una ropa bonita, con pieles de cabras, como el caso de Elías,
vestía así, ese era su vestido, la forma de vestir de Elías. Y padeciendo necesidad, hermano, pasando por tribulaciones, recibiendo maltrato continuamente por fe. La fe no es, hay que tener cuidado con ese falso evangelio o ese evangelio de super fe, que tienes que vivir por fe, pero según ellos vivir por fe nada más es prosperidad, riquezas, confort, casa, finca, carro, beca, pero nada de tribulación. Y vemos aquí que por fe, mire cómo vivieron estos hombres de Dios, padeciendo necesidad, hermanos, continuamente. Y lo que le sucedió a Elías, también lo vemos en el caso de Juan el Bautista. Dice que él hay un comentarista vivía que hace mención de estos aspectos y señala el libro de los Macabeos, donde muestra todas las cosas atroces que hizo Antíoco con el pueblo de Israel. Y yo estuve mirando y es impresionante la manera como él relata cada una de estas cosas. ¿Sí? En el libro de los Macabeos se menciona cada uno de estos aspectos. Y aunque sabemos que Macabeos no es un libro canónico, sin embargo es un libro histórico. Tiene cierto valor histórico. ¿Cierto? Así es. De tal manera que mucho de lo que hay ahí es historia, es cierto, aunque no es inspirado por el Espíritu. Amén, así es. Entonces miren, hermanos, cómo la fe hizo que estos hombres vivieran, deambulando sin un lugar fijo, viviendo en pobreza total, absoluta, vistiendo con este tipo de vestiduras y comiendo comida del monte, animales, langostas, como lo hacía Juan el Bautista. El mejor comentario posible descrito en este versículo son las palabras del apóstol Pablo, que dice Pablo lo siguiente, escuche con mucha atención: como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, oiga esto, en necesidades, que los apóstoles de hoy dicen que tienen que vivir como unos reyes, ¿cierto? Tienen que, no puede vestir una ropita de todo a 1000 o de todo a 5000, tiene que vestir lo más caro, tiene que comer manjares, no puede ir en moto, tiene que ir en limusina o en jet privado. Esos son los apóstoles falsos apóstoles que se autoproclaman como tales y se presentan que esa es la vida que debe vivir un apóstol. Y mira lo que Pablo está diciendo acá, que como apóstol él, que era un verdadero apóstol de Dios, vivía tribulaciones, vivía necesidades, pasaba necesidades, en angustias, dice Pablo, en azotes, en cárceles, todo lo que experimentó Pablo, en tumultos, en trabajos, Pablo trabajaba, en desvelos, en ayunos. O sea, muchas veces no dormía bien Pablo, se desveló muchas noches, otros días no comió en ayunos forzosos. No era ayuno de pronto que era ayuno para buscar a Dios, sino ayunos se refiere aquí a esos momentos donde no había nada que comer. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres,
mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Mire todo ese contraste de la vida del apóstol Pablo y de todo lo que le tocó experimentar como ministro del Señor. Y a eso también somos llamados en una vida de fe. A eso también nos puede conducir nuestra fe en Cristo si el Señor así le place hacernos vivir todas estas cosas. El versículo 38, hermanos míos, dice: de los cuales el mundo no era digno, o sea, el mundo no era digno de estos hombres y mujeres, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. La vida de fe produce un impacto que resulta contradictorio y muchas veces molesto al mundo. El Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Que por causa de Él el mundo nos odiaría, nos rechazaría. Y cuando el creyente vive esa vida de fe, eso es lo que ocurre. Se convierte en algo molesto para el mundo. El mundo lo considera indigno de estar en esa sociedad y hará todo cuanto le sea posible al mundo para eliminar a semejantes personas a los cristianos de la faz de la tierra. En algunas partes del mundo, hermanos, hoy, en la actualidad, así están siendo tratados los creyentes en el Señor. Así están siendo tratados muchos por su fe en Cristo en muchos puntos de la geografía mundial. De pronto aquí nosotros no. Pero el día que el Señor lo permite, hermano, también sucederá, si así Él lo quiere. Muchos quieren ser borrados, el mundo lo quiere borrar. Sin embargo, dice la Escritura que quien no era digno de tales personas es el mundo. El mundo cree que los cristianos no somos dignos de ellos, pero es al revés, ellos no son dignos de los cristianos. Es lo que está diciendo aquí el escritor sagrado. Ellos eran, son y serán siempre más valiosos que el mismo mundo. Tú como cristiano vales más que el mismo mundo y que toda la riqueza de este mundo. El creyente no vive en el desenfreno y pecaminosidad del mundo. Por tanto, el mundo le parece cosa extraña que nosotros no corramos en el mismo desenfreno de disolución y por eso nos ultrajan. Esto mismo ocurrió con Jesús. ¿Qué pasó con el Señor? Su luz brillando en las tinieblas puso de manifiesto la perversidad de los hombres. Por lo tanto, el mundo procuró apagar esa luz de Dios que estaba brillando en el mundo, en Cristo, haciéndolo morir en la cruz. Entonces la opresión, hermanos, la persecución a la que se ven sometidos muchos creyentes, a veces los lleva a huir, como lo que menciona acá, a convertirse en errantes que vagan por lugares, por desiertos, por montañas, por cuevas, y a refugiarse en cavernas. Esa fue la experiencia de los profetas. Muchos de los profetas en los días de la malvada Jezabel tuvieron que refugiarse en cuevas porque estaban buscando para matarlos. Esa fue la experiencia de David con Saúl, que tuvo que vivir en cuevas muchas veces por causa de su fe en el Señor. Una cueva fue la habitación del profeta Elías cuando la persecución arreció contra él, ¿se acuerdan? Esa historia del que el Señor pasó un viento recio y ahí no estaba en la tormenta hasta que un silbo apacible. Estaba en una cueva ahí escondido. Sin embargo, hermanos, mire lo que dice en los versículos 39 y 40. Hay una mejor provisión. ¿Cuántos lo creen así? Hay una mejor provisión. Y todos estos, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, una mejor provisión para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte
de nosotros. Los ejemplos de fe que ha mencionado aquí el escritor sirven de acreditación para los que vivieron esas vidas de fe. Ese testimonio que ellos alcanzaron como creyentes fieles de Dios provino del mismo Dios. No provino de ellos en sí. Ellos recibieron esas fuerzas de Dios. Desde el primero de los registrados aquí en la escritura, que es Abel, la mención de su nombre obedece a la realidad de su fe. Todos ellos, hermanos, vivieron vidas de fe y por tanto creían en las promesas que Dios les había dado. ¿Y qué pasaba cuando ellos eran afligidos por este mundo? Cuando veían experimentaban todas estas cosas que acabamos de mencionar. Eso les daba más fuerza, les daba más deseo de alcanzar la promesa de descansar en Dios y de la bendición prometida por Dios, esa bendición de Abraham, que Abraham había esperado, la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es la respuesta de la fe a las circunstancias adversas en la vida cristiana. Siempre la fe va a responder así ante las adversidades. No se va a apartar de Dios. La fe en las adversidades no te va a hacer alejar del Señor. Al contrario, te va a hacer acercar más y confiar más en sus promesas. Aquellos pasaban por pruebas difíciles, angustia, muerte, persecución, pero no miraban a todo aquello como algo agobiante, sino algo pasajero, algo transitorio, algo que no iba a durar, porque tenían puesta la vista en lo que no se ve, que es la expresión definitiva de la fe, de las promesas en Dios, lo que no se ve, hermano. Sin embargo, todos estos, dice aquí, que consiguieron, que alcanzaron un buen testimonio de ser fieles, pero a pesar de ello no recibieron la promesa. La promesa tiene firmeza absoluta de cumplimiento porque es promesa de Dios. Su cumplimiento quedó diferido en el tiempo histórico de los héroes de la fe, tanto los de los años anteriores como los actuales y los futuros. Sin embargo, todos la podemos ver y saludarla por fe en la distancia del tiempo en que Dios la hará realidad, dándola ya como hecha, porque es una promesa de Dios que es fiel. Dios va a cumplir todo lo que le prometió. Y un día, hermanos, tanto nosotros, los de esta dispensación, como aquellos de la dispensación pasada, vamos a ver esas promesas cumplidas en Dios. Allí va a estar Abraham gozándose con nosotros, allí va a estar David gozándose juntamente viendo al Señor en su segunda venida, juntamente con nosotros. Así que los hombres de fe de la antigüedad tenían la promesa, pero Dios difirió esa promesa en el tiempo para que fuera alcanzada por todos los creyentes a la vez. Los de la antigua dispensación tenían la esperanza de recibir una patria mejor, una patria celestial. Nosotros también. Es la misma promesa para nosotros. No es diferente, no es distinta, es la misma. La promesa es para cualquier creyente en cualquier dispensación. La misma promesa es para los creyentes en la dispensación de la iglesia, a quienes Jesús prometió personalmente preparar un lugar para nosotros. Juan 14, del 1 al 4. Sin embargo, el texto aquí habla de una palabra interesante que es perfeccionamiento. Dice, para que no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. ¿Y qué tiene que ver esto aquí en el nuevo pacto? Porque en el antiguo no se alcanzó esa perfección que era necesaria, porque permanecía la conciencia de pecado que los sacrificios de animales no podían lograr remitir, quitar. ¿Se acuerdan que lo hemos visto? Entonces, aquellos saludaban de lejos el día de Cristo, lo veían por fe, como ocurrió con Abraham, y esa promesa de redención se ha cumplido ya en la obra sacrificial y sacerdotal de Cristo,
Y entonces, hermanos, tanto ellos como nosotros hemos alcanzado esa perfección. Esta promesa de salvación se produjo en el tiempo histórico nuestro, no en el tiempo de ellos, que la Biblia lo llama como los últimos días. De modo que ellos no fueron perfeccionados antes de nosotros. Eso es lo que está diciendo aquí el escritor de la carta. Entonces, el alcance de ese algo mejor para nosotros se ha venido desarrollando a lo largo de la carta, de la epístola. Habiendo obtenido mejor esperanza, dice el capítulo 7, versículo 19, dice el capítulo 7, versículo 22, un mejor pacto. El capítulo 8, versículo 6 dice, mejores promesas. ¿Sí ve cómo viene el escritor desarrollando esta idea de mejor? Dice el capítulo 9, versículo 23, mejor sacrificio. Dice el capítulo 10, versículo 34, mejor herencia. Y finalmente aquí, en el versículo 35 que ya hemos leído, una mejor resurrección. Esos muertos que dice la escritura de estas mujeres que vieron el milagro de que sus hijos fuesen resucitados, ellos volvieron a morir. Esa fue una resurrección que pasajera, ¿verdad? Momentánea, porque ellos volvieron a morir. Pero ahora Cristo nos va a dar una mejor resurrección, porque esta será eterna. No vamos a morir jamás. No vamos a volver a ver muerte, hermanos, sino que viviremos eternamente y para siempre con el Señor. Mejor resurrección. Aquí voy a citar las palabras de el doctor F.F. Bruce, para referirse a esto. Dice lo siguiente: pero ahora la promesa ha sido cumplida, la era del nuevo pacto ha amanecido. El Cristo, cuyo día anhelaban, ha venido, y su ofrenda de sí mismo y su ministerio sumo sacerdotal en la presencia de Dios ha obtenido la perfección para ellos y para nosotros. Dios, teniéndonos en cuenta a nosotros, había dispuesto algo mejor, para que solamente en unión con nosotros fueran ellos hechos perfectos. Ellos y nosotros, juntos, ahora disfrutamos el acceso irrestricto a Dios a través de Cristo, como conciudadanos de la Jerusalén celestial. Ese algo mejor que Dios había hecho incluye la mejor esperanza, las mejores promesas, el mejor pacto, los mejores sacrificios, la posesión mejor y permanente, y la resurrección mejor, que es su herencia de los creyentes del Antiguo Testamento y la nuestra, los creyentes del Nuevo Testamento. Sabemos que los lectores de esta carta, de esta epístola, estaban pasando momentos de dificultad. Estaban viviendo conflictos. Estaban viviendo persecuciones graves. Estaban sufriendo las consecuencias de ser creyentes en el mundo de ese entonces a causa de su fe. Y el escritor aquí, divinamente inspirado, toma todos estos ejemplos de fe de creyentes a lo largo del tiempo para que fungieran, para que sirvieran como un aliciente, como un calmante, para comprometerlos a ellos también firmes en la fe, a pesar de esas dificultades que estaban pasando. El principio general del modo de vivir o del creyente es una vida que agrada a Dios, y eso solo lo podemos obtener por medio de la fe. Recuerden, versículo 6 del capítulo 11. Pero sin fe es que imposible agradar a Dios. ¿Cómo puedes agradar tú a Dios? Solo viviendo la vida en la fe. Esta vida de conflictos, pero de victoria, es posible en la medida
de la identificación con Cristo, como Pablo se identificaba con Cristo en su vida y en su muerte. Entonces, hermanos míos, para concluir, ¿qué es lo que nos queda a nosotros como creyentes? ¿Cuál es el compromiso al que estamos llamados nosotros como creyentes con todo lo que nos ha enseñado el capítulo 11? A que tengamos un cambio profundo de mentalidad. Que consideremos las cosas desde otra perspectiva, no desde la perspectiva del mundo, sino desde la perspectiva de Dios. Que miremos las cosas, hermanos, no con los ojos físicos, sino con los ojos de la fe, como lo hicieron todos estos hombres que son mencionados como ejemplos. El mundo actual necesita menos discursos sobre la fe y más vivencia de fe en la vida ejemplar de los creyentes. Repito esto, hermanos. El mundo actual, el mundo de hoy, necesita menos discursos, que se hable menos de la fe y que se viva más una vida de fe. Más práctica. La advertencia de Santiago debe despertar en nosotros una determinación directa hacia esa dirección, ya que la fe solo es posible manifestarla mediante el ejemplo de las obras que producen el creyente. Lo contrario, cuando la fe solamente es un discurso que no tiene obras, es una fe, Santiago dice que es una fe muerta, estéril e incluso hipócrita. El verdadero creyente supedita todo a la fidelidad de Dios, o sea, pone todo debajo de la fidelidad de Dios. La vida de estos hombres, de estas personas, son los ejemplos de fe que Dios está demandando también en nosotros. No están ahí de lujo. Dice Pablo que lo que se ha escrito para ejemplo, como ejemplo para nosotros. El cumplimiento de la promesa dada a los antiguos alcanza a los creyentes de la actualidad. ¿Esto qué significa, hermanos? Que si estos hombres vivieron así, sin, como dice acá el escritor, sin que todavía hubiesen sido perfeccionados, imagínense ahora para nosotros cómo debemos vivir si ya hemos sido perfeccionados en Cristo. Debemos entonces, nosotros tenemos una responsabilidad mucho más grande, mucho mayor de vivir vidas de fe. ¿Por qué? Porque ellos tenían promesas y esperaban el cumplimiento. Nosotros junto con ellos ya alcanzamos esas promesas en Cristo Jesús. Es preciso, hermanos, que reflexionemos sobre la necesidad de un compromiso real con Dios, o más bien de un compromiso real con la fe, y que esa vida de fe la podamos manifestar, la podamos hacer ver en una vida ejemplar ante este mundo que nos rodea. Que Dios nos ayude en eso, hermanos. Amén. Oremos. Querido Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque nos has permitido culminar este estudio de la carta, del capítulo 11 de la carta a los romanos, a los hebreos. Gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado a lo largo y ancho de este capítulo. Son muchas las lecciones que sacamos de aquí. Son muchas las aplicaciones que sacamos de acá. Pero solo tu Espíritu Santo puede ayudarnos a vivir esa vida de fe que ellos vivieron. Ellos recibieron esa fe, esa fuerza de ti, Señor.
y nosotros no somos diferentes. Nosotros también necesitamos esas fuerzas de ti, Padre. Nosotros también necesitamos esa valentía, recibir esas fuerzas en la debilidad, para que nuestra fe sea fortalecida en ti, Señor. Solo tú puedes darnos eso. Por eso clamamos y rogamos que tú fortalezcas la fe de la iglesia, Señor. Que tú fortalezcas nuestra fe, Señor, en ti. Y tú sabrás, Padre, cómo tratar con cada uno de nosotros. Pero tenemos la confianza de que estamos en tus manos y de que en ellas estamos seguros. A ti sea, Señor, toda gloria, toda honra y todo honor. Amén y amén.